Vamos a contarte lo siguiente. El Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires advirtió sobre la alarmante epidemia de burnout entre profesionales de la salud. Y como obviamente queremos conocer más sobre este tema, en esta mañana, muy amablemente, el doctor Julio Dunogent, secretario general del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, nos ha atendido este llamado desde Radio Colonia. Buen día, doctor Julio, ¿cómo le va? Lorena Frutos Cobian lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, me alegro, gracias por atendernos. A ver, para hablar sobre esto es un tema que, bueno, ya sabemos, bueno, en el contexto obviamente en el que se desenvuelven hoy en día los profesionales de la salud, pero bueno, como para empezar a meternos en tema, quizás el burnout es una palabra que estamos escuchando un poco más hoy en día, pero que quizás no todo el mundo conozca qué implica, ¿no? ¿Qué significa? Así que le preguntamos a usted, doctor, ¿qué es el burnout? El burnout es un desgaste profesional, un estrés crónico que, se produce por las condiciones laborales adversas y otras, multifactorial, que en forma crónica afecta la vida de los profesionales, en forma negativa. Uh-huh. Se caracteriza por una alta prevalencia de este desgaste profesional, podemos decirlo así. Es un estrés crónico, y estudio indica que más del 60% de los médicos argentinos sufren burnout o experimentan agotamiento físico o mental. En algunos grupos, como los residentes o aquellos que hacen urgencias, esta cifra asciende a cerca del 70%. Esto es un impacto negativo, para la calidad de vida del médico, incluso hasta para su capacidad de atención a los pacientes. Claro. O sea que en un porcentaje significativo estos médicos, o sea, si un paciente, nosotros tenemos un sistema de ayuda para médicos con problemas psíquicos o de burnout, y en los estudios que se le hacen, más del 52% dice que no volverían a estudiar medicina, lo que subraya la frustración y el cuestionamiento vocacional, ¿no?, generado por estas condiciones laborales. No, es tremendo los números que estaba mencionando, doctor, entre 60, 70 y 52% que no volverían a elegir esta carrera. La verdad que es terrible situación. De los médicos que están con este cuadro. Claro, sí, por supuesto. Pero a ver, como leíamos al comienzo del estudio, usted ya habla en esto como una epidemia. Sí, no es nuevo esto se viene de arrastre hace varios años. Lo que pasa es que las condiciones laborales, sociales, la agresión a los profesionales, que lamentablemente es tanto y así que nosotros tenemos un sistema de ayuda al médico agredido, que tuvimos que instalar. Nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires y hay algunos, es generalizado, pero hay lugares donde, por ejemplo, en el conurbano es mucho más notable. Entonces, eso también produce burnout, produce lesiones psicológicas, pues no solamente la agresión física, sino la estigmatización en las redes sociales. Claro. O sea, es bastante complejo el panorama. Y todo esto, son elementos o factores que atentan contra la salud mental y psíquica, incluso física, ¿no? Porque esto también tiene consecuencias directas en la salud del médico. Claro. Además, obviamente, usted hablaba bien justamente que afecta la calidad de atención a los pacientes, pero también la vida social, privada, personal y familiar del profesional. Sí, porque el burnout, que es lo que estamos hablando, este estrés laboral crónico, va más allá del simple cansancio. Claro. Y las causas son múltiples, ¿no? O sea, los factores laborales sería uno, la sobrecarga de trabajo, muchas horas por ejemplo, 24 horas de guardia, a veces no viene el retraso de guardia y el médico tiene que seguir. Eso es inhumano, incluso no te afecta a la salud de él, sino que afecta a su capacidad de decisión ante emergencias. Claro. Sí, el pluriempleo, la necesidad de tener muchos empleos, ¿no? Claro. Para poder tener una vida digna, digamos, ¿no? O sea, poder mandar a sus hijos a la escuela, la vida que todos queremos tener, más con el esfuerzo que conlleva llegar a ser un profesional con el conocimiento adecuado de la medicina, ¿no? Y después, institucionalmente no hay apoyo, no hay sistemas de reconocimiento, son inadecuados, ¿no? Falta de apoyo de las instituciones y los sistemas de reconocimiento son deficientes, o sea que tendría que haber, algunos estímulos económicos, cosas que, no, por supuesto, incluso nosotros lo vemos con las obras sociales acá en Argentina y la prepaga, que en este momento los valores son altísimos, pero lo que,
el ajuste pasa por el salario médico, que son bajísimos. Claro. Hay obras sociales que están pagando la consulta 8.000 pesos. Imagínense que hoy, yo te lo digo, me dicen mentira, no, es real. Claro. No todas, por supuesto, hay otras que tienen valores mucho más dignos, pero eso es lo que estamos, digamos, soportando muchos profesionales, y eso es indigno, ¿no? Doc, perdón. No, sí. Perdón que interrumpí, quería preguntarle, Doc, Nacho acá lo saluda. ¿Cómo le va, Nacho? Todo bien, quería saber si esto comienza en alguna edad, burnout, así es el concepto que nos has explicado. Sería, ¿no? Vos vienes de ese término, o sea, como que se quema la mente. Claro. Fundamentalmente se ve más en menores de 50 años. Ah, mira, uno pensaría que alguien... Sí, que es alguien con más años de carrera, claro, o de... está... Claro, sí. No, se ve más en eso, y como ya le dije, bueno, los sistemas de emergencia y los médicos de guardia, esos son los que más afectados. Claro. Bien, y usted comentaba, doctor, que tienen ya un sistema armado justamente de atención a estos médicos que tienen hablamos de médicos, perdón, no, de profesionales de la salud, eso involucra a todas las áreas, por supuesto, que tienen este tipo de situaciones. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo idearon este sistema y cómo se aplica? Bueno, ese era un problema que tenemos y que tuvimos desde hace mucho tiempo. El colegio, ante esos, cuestionamiento de los médicos, o sea, consultas, porque en realidad, ¿cómo eran las consultas? No es que viene el paciente que está con una alteración psíquica, por decirlo así, o adicciones, porque también es el otro tema que tiene que ver con todo esto. No es él el que consulta, sino consulta generalmente el compañero, ¿no? El compañero de guardia, o el médico que trabaja con él, que está con una depresión, algunos depresiones graves, otro que, bueno, sabían que la persona tiene una adicción estando de guardia con él, y entonces, ¿qué podríamos hacer? Lo ideamos, y en base a un sistema muy parecido que en realidad lo copiamos nosotros en Barcelona, es un sistema de asistencia a los médicos con alteraciones psíquicas, por decirlo así, patología psíquica o adicciones. Lo que se hace, hay un equipo hay una persona que es especialista en el tema, que está acompañada por hay 2 sociólogos, hay psicólogos y hay psiquiatras, por supuesto, y hacen un abordaje del paciente, nosotros lo hacemos, o sea, en este caso digo paciente y médico, ¿no? Y se le ofrece ayuda que es totalmente gratuita, porque está dentro de lo que es las ayudas que ofrece el Colegio de Médicos, y bueno, nosotros tenemos muchísimo en tratamiento en este momento. En el caso, se sabe que el Colegio Médico tiene distritos. Nosotros somos 10 distritos, en el caso nuestro somos el 5º, y tenemos 9.000 médicos que están matriculados. Y tenemos en este momento más de 100 y moneditas que están en tratamiento. Claro. O sea, sí. Un número tremendo, la verdad que sí. Doctor, usted comentaba también, bueno, que dentro de este grupo de profesionales que usted comentaba, ¿no? Que tiene esta dificultad, este problema, que el 52% no volvería a elegir la carrera de medicina. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Están notando que hay una baja en la elección, digamos, de esta profesión? Nosotros lo que vemos acá en el colegio con las matriculaciones es que tenemos una alta tasa de extranjeros. Que estudian medicina acá en la Argentina, muchos se forman, hacen la formación posgrado, y después la gran mayoría se va a sus países. La proporción primero se feminizó la carrera. En este momento es 70-30, o sea, 70 mujeres, 30 varones, y en ascenso eso. Y después es yo diría, un 50% extranjeros, y el resto son... o sea, no es por discriminar, simplemente son estadísticas, ¿no? Sí. Médicos argentinos. Y después otro problema que tenemos es la gran cantidad de médicos ya formados, muy bien formados, que se están yendo, que inmigran del país. Claro. Y eso es también porque son en especialidades críticas que son muy frustrantes, que es terapia intensiva de pediátrica, bueno, todas las especialidades muy críticas con gente muy formada, que se van del país por mejores condiciones laborales y bueno, y otra estabilidad, ¿no? Dentro del consulto, dentro de los profesionales que están sufriendo este síndrome, ¿hay alguna especialidad que digamos que tenga preponderancia? Por ejemplo, no sé, los pediatras, los anestesistas, los enfermeros. No, en los anestesistas no tenemos un índice tan alto, lo tenemos más en, ya le digo, los que hacen urgencias
Claro. Por ejemplo, son llamados por accidentes, por urgencias, a las casas cuando hay, o sea, médicos de ambulancia, y en los médicos de guardia, los que están en las urgencias. Claro. Que miren los pacientes, las situaciones desbordantes, los médicos que están haciendo guardia en terapia, se muere un paciente, la culpa es del médico, bueno, claro. todo eso es violencia, y a veces situaciones que tenemos que hacer dentro del sistema que tenemos de ayuda al médico agredido. Está, digamos, el apoyo de las denuncias ante la policía, el seguimiento de los casos, tratar de judicializar las situaciones para evitar que esto se haga moneda corriente. De hecho, en los lugares donde había una alta tasa de agresión, gracias a todo esto, que ya hace tres años que lo estamos implementando, que se llama ALMA, el sistema, Asistencia Legal al Médico Agredido, bajó bastante, porque no es lo mismo que uno insulte o le pegue un bife a alguien y no pase nada, y no que tenga que ir, ¿no es cierto?, se ha citado, tenga que poner los dedos, marcar los dedos en un pianito, queda fichado y bueno, se continúa. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Claro, claro. De protección. Bien, bueno, usted... nuestras posibilidades. Claro, usted tomaron esta medida, esta determinación. Ahora le consulto, ¿qué tipo de políticas públicas faltan, no, para que, bueno, que justamente los profesionales de la salud no lleguen a esta instancia extrema? Claro, por eso le digo, no es algo actual, porque sería muy justo que dijera eso, claro. Es algo que se viene arrastrando hace mucho tiempo, y por supuesto que se tendría que ser horario mucho más, en el caso de las guardias, 12 horas de guardia, no más de 12 horas de guardia, claro. 24 no corresponde. En caso de que el médico no concurra a la guardia, que alguien se lo reemplace y no que tenga que quedar el médico, porque eso muchas veces pasa. Estamos en una problemática de las guardias. Por supuesto, un reconocimiento laboral, porque lo que, no es solamente el dinero, que es escaso la retribución, sino los contratos basura. Entonces los médicos en este momento no tienen estabilidad laboral en muchos lugares, incluso lo hacen muchas municipalidades, de tener médicos trabajando en el hospital. Se hacen contratos que son renovados o anualmente generalmente, entonces ya no me gusta más, o esta persona, este médico está reclamando porque no aparece su antigüedad para el día de mañana poder jubilarse, no le renuevo el contrato, y eso también produce, digamos, ansiedad, produce daño, ¿no?, para el paciente, para el médico, médico paciente en este caso. Claro, sí. O sea que hay muchas cosas que de hecho nosotros las hemos denunciado, porque también tenemos todo el tema sindical, justamente con el ANRA, de situaciones que precarizan mucho el trabajo médico y lo ponen en esta situación de tanto riesgo, ¿no?, para su salud. Claro. Eso también termina enfermando físicamente, o sea, si bien la salud es un equilibrio entre lo emocional, lo social y lo físico, en este caso muchos terminan con inmunodepresión, se terminan inmunodeprimiendo, enfermedades autoinmunes, tumores, alta incidencia de quitarse la vida en algunos casos, por eso nosotros tenemos nuestro operativo para hacer abordajes y evitar que se llegue a eso. O sea que el tema es complejo. Claro. Soluciones no son tan complejas, pero es como que no vemos que haya muchas ganas de solucionarlo, vamos a decir en verdad. Claro, sí, se comprende perfectamente, doctor. Le agradecemos muchísimo este tiempo que dedicó para hablar aquí en Radio Colonia. No, por favor. Doctor Julio, no, por favor, que tenga un lindo día, doctor, gracias. Doctor Julio Dunogent, secretario general del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, para hablar sobre la alarmante epidemia de burnout entre los profesionales de la